que en Primera de Pedro terminamos con los últimos versículos el día de hoy, y esos últimos versículos nos van a llevar a darle un resumen a toda la carta, a todo lo que hemos estado viendo. Así que prepárese, brother, y vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 12. Y ahí en esos últimos versículos de Primera de Pedro 5, 12 al 14 dice la palabra de Dios: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Si vieron, en esta despedida de Pablo mencionó a Silvano, dice que escribe esta carta por conducto de Silvano. Es que era costumbre en esos tiempos dictarle la carta a alguien y que alguien escribiera. Este Silvano es alguien que la mayoría de los cristianos están de acuerdo que es Silas, el compañero de Pablo y de Pedro en algunas de sus viajes misioneros. Ahora, aquí mencionó a Babilonia. Babilonia, también la mayoría de los cristianos llegan a la conclusión que se trata de Roma. Esta carta que estamos viendo es una carta dirigida a varias iglesias. Pero dice Pablo, yo les he escrito brevemente, o sea, fue una carta breve, solo 5 capítulos. Y los he estado amonestando. Es una manera de decir, es mucho más que regañar, o mucho más que exhortar. Es también motivar y dirigir y consolar, todo abarcado en esta palabra, mientras él le ha estado dando este testimonio. Y al final dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Esa palabra ósculo es una palabra que no se usa mucho aquí el día de hoy. Es un beso, ¿verdad? Salúdense unos a otros con beso de amor. La verdad que parece que en nuestra sociedad eso hacía antes, por cierto, los hispanos, cuando veíamos algún amigo, algún familiar, no era nomás un apretón de manos, era un abrazo, y no era nomás un abrazo, era un beso. Y la sociedad cada vez se retira más de eso porque cada vez buscamos más nuestra independencia, estar en nuestro círculo de comodidad. Buscamos más nuestro sillón allá escondido de nuestra casa, apartados de todo el mundo, donde podemos verlos como a través de una ventana y poder nosotros simplemente disfrutar sin que nos molesten, sin que nos interrumpan. Y cuando saludamos a alguien, ya muchas veces ni siquiera de apretón de manos, ya nomás un golpecito de puños o nomás un hey, y ya con eso se acabó, ¿eh? Porque cada vez estamos más separados unos de otros. Pero la sociedad de los judíos, en realidad, sí se saludaban de besito. Hay otras sociedades, usted ha de recordar 2, 3 por ahí, que se besan, y no estoy hablando nomás de hombre a mujer o de mujer a mujer, como algunas personas lo piensan, ¿no? Pero hay algunas sociedades que hasta el día de hoy, como los franceses, se besan, y no nomás en una quijada, pero en las dos. Un besito acá y luego besito acá. Áñele, bebé. Y el caso es de que es una manera de expresar amor como un buen abrazo. Como un buen abrazo. Bueno, mis hermanos, volviendo a la carta. Esta razón, aquí está mencionando, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros. Esa palabra ha sido clave, elegida juntamente. Pero dice Babilonia. Y la palabra Babilonia, esta palabra nos lleva a recorrer nuevamente toda la carta. ¿Por qué está usando esta palabra Pedro de Babilonia? Bueno, vamos a ver la razón de la carta. ¿Por qué se escribió esta carta? Bueno, esta carta primero, para ver la razón, hay que ver a quién está dirigida, y nos damos cuenta que está dirigida a los cristianos en ese tiempo que están experimentando mucha hostilidad y abuso de parte de sus vecinos, los griegos y los romanos. Y esta hostilidad pues se ve cada vez más grande, cada vez más fuerte. Y usted puede ver en diferentes versículos de la carta aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, dice, pero manteniendo vuestra
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores. Hay gente que murmura de ustedes como malhechores. 1 Pedro 3:16 dice, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores. Ahí está otra vez. En 1 Pedro 4:6 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Por esa razón se dirige a los cristianos y se dirige para los que están padeciendo, para los que están sufriendo. Y Pedro, como vimos, está escribiendo para motivarlos en medio del sufrimiento, en medio de las luchas, en medio de las pruebas. Y entonces, en ese contexto, tenemos que nosotros entender la carta. Cuando la estamos leyendo, cuando estamos haciendo una interpretación, no podemos olvidar en qué contexto y a qué persona se le escribió la carta, porque entonces salen las malas interpretaciones, como algunas denominaciones y algunas religiones lo han hecho, ¿no? Esta carta la escribe no a judíos, sino a gentiles. Y Pedro reconoce que le está escribiendo a gentiles. Es importante reconocer eso. Gentiles son todos aquellos que no son judíos. Aquí en el capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 10, dice Pedro, vosotros, o sea, ustedes que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Ese lenguaje es para gentiles, está dirigido. Los gentiles no eran pueblo de Dios, pero ahora son pueblo de Dios. Y así comienza la carta entonces. Comienza con un saludo. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, dice Pedro se presenta apóstol de Jesucristo. ¿A quién? A los expatriados de la dispersión, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Si usted puso atención, lo que aquí está pasando es que Pedro está tomando frases del Antiguo Testamento que describe a los cristianos que ahora están sufriendo, que son gentiles, siempre han sido gentiles, pero está tomando prestadas frases, declaraciones del Antiguo Testamento, y eso lo tiene que usted ver en la carta. Por eso cuando al final terminó con la palabra Babilonia, que es una palabra que sale mucho en el Antiguo Testamento. Y mire, si puso atención aquí, estamos viendo que Dios eligió al pueblo de Dios, a estos cristianos gentiles que están sufriendo. Como Dios eligió a Abraham y a la familia de Abraham, fueron elegidos de entre todas las naciones. Y fueron ellos mismos, Abraham y su familia, expatriados, o como dice aquí la palabra, a los expatriados, pues Abraham y toda su familia fueron ellos mismos expatriados. Y eso usted lo puede ver yendo al Antiguo Testamento. Hoy no tenemos tiempo de hacerlo, pero lo puede ver claramente en Génesis 18:19, lo puede ver en Génesis 23:4, incluso hasta Isaías 41:8 puede darse cuenta de esas palabras que está usando para los judíos, pero ahora Pedro las está agarrando y las está aplicando para los gentiles que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esa es la idea que vamos a ver en toda la carta. Frases tomadas del Antiguo Testamento dirigida para los judíos, ahora están siendo dirigidas para los cristianos gentiles. Y eso no es de extrañarse, pues también Pablo habló en la carta de Romanos en el capítulo 2, versículo 28 y 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora vamos a hacer más personal esta carta. En lugar de pensar nomás que está dirigido para aquellos cristianos del primer siglo que estaban pasando persecución, aplicarla a nosotros. Ahora decir, esta carta está dirigida a nosotros. Yo soy un cristiano y se va a dar cuenta que usted vive en Babilonia y que está expatriado y que está pasando persecución. Entonces la podemos hacer aún más personal la carta, ¿no?
Nosotros somos exiliados que vagamos por el mundo. Somos hijos de Dios, siendo maltratados, que estamos en busca de la tierra prometida. Continuamos. Después la carta sigue con la alabanza. ¿Una alabanza a quién? Pues a Dios. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijó? Alabanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Le está dando todos los créditos a Dios. Le está dando todos los créditos de nuestro nuevo nacimiento a Dios. No es a nosotros, es a Dios. Es la alabanza por la seguridad de la salvación, lo que estamos viendo aquí. Si sigue leyendo, dice, una herencia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una herencia incorruptible. No se puede corromper la herencia que usted recibió. Incontaminada, no se puede contaminar la herencia que usted recibió. Inmarcesible, no hay nada que afecte eso que usted ha recibido. Eso es lo que está diciendo aquí. Reservada en los cielos para vosotros. No está reservada en una casita donde pueden entrar ladrones y saquear. Dice, está reservada en los cielos. Que sois guardados por el poder de Dios. No sois guardados por el poder del ser humano, del pensamiento humano, de la voluntad humana. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, está hablando de salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, la alabanza que se le está dando Pedro a Dios es porque hemos nacido de nuevo. Y gracias a que hemos nacido de nuevo, entonces ya hay esperanza. Por fin hay una verdadera esperanza. Y no nomás eso, tienes ahora una nueva identidad. Una identidad en Jesucristo. Y no nomás eso, perteneces a una familia. Pero una familia que es la familia de Dios. Eso es lo que Pedro está diciendo ahora y es lo que va a comenzar a masticar. Pero también viene algo más. Hay un regalo que viene con el nuevo nacimiento, un regalo que muchas personas quisieran no tener, pero es un regalo muy importante, muy necesario que todos nosotros debemos aceptar, recibir y darle gracias a Dios. Es el regalo que viene con el nuevo nacimiento, es sufrimiento y persecución. Eso es lo que viene con el nuevo nacimiento. Es un regalo raro, pero valioso y necesario. Sin Él no podemos crecer, sin Él no podemos mejorar, sin Él no hay una verdadera evidencia de quién eres. Ok, este sufrimiento es el que purifica a la iglesia y al individuo, a la persona, y somos purificados con fuego. Es filtrada la iglesia, es filtrado el individuo de un falso cristianismo, de una fe falsa, de una fe superficial. En el capítulo 1 otra vez, ahora ya en el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese dolor nos recuerda nuestro verdadero hogar. Ese dolor evita que mantengamos los ojos puestos nomás aquí en la tierra y que pongamos los ojos en el cielo. Ese dolor es el que nos recuerda que aquí esta vida es temporal y no es para siempre. Ese dolor es el que fortalece otra vez nuestra fe. Es el que dice quién tiene una fe genuina y quién no tiene una fe genuina. Y otra vez, en los próximos versículos vamos a ver que Pedro habla más y detalla más estos detalles. Nos da detalles más claros más bien de estos puntos que estamos hablando, de estos puntos precisos. Miren, otra vez en el versículo 13 ahora empieza con la nueva identidad. Otra vez, si vemos más imágenes del Antiguo Testamento, para decirnos cómo somos una familia en Cristo. El versículo 13 dice, por tanto, ceñidos los lomos, todavía estoy en el capítulo 1,
ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La palabra ceñidos los lomos está haciendo referencia a los israelitas cuando dejaron a Egipto. Ellos se ciñeron, agarraron lo que pudieron y salieron de ahí. Así nosotros debemos de prepararnos para el viaje que hemos comenzado, que estamos por comenzar en Jesucristo, dejando atrás la antigua manera de vivir, dejando atrás los deseos y los pensamientos carnales de este mundo y las metas carnales y humanas y superficiales. Entonces sigue hablando y nos dice, ¿por qué? Porque ahora eres pueblo de Dios. Versículo 15, el capítulo 1, dice, y no cualquier pueblo de Dios, sino el pueblo de Dios es santo. ¿Ok? Esto es lo que hace diferencia al pueblo de Dios, no es uno más del montón, no es otro pueblo igual que los demás pueblos. El versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, esa es una imagen del Antiguo Testamento otra vez. Y iban los israelitas viajando por el desierto cuando salieron de Egipto, iban cruzando el desierto. Y es lo mismo que dice aquí nosotros, ahorita estamos, de cierta manera otra vez, jala esa imagen del Antiguo Testamento y nos recuerda que nosotros vamos cruzando este desierto. El versículo 17 dice, el primer capítulo, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué usó la palabra peregrinación? Porque es la misma imagen de aquellos que andaban buscando su tierra prometida. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿En temor de Dios? ¿De quién? Ya le dije, de Dios. Entonces somos el pueblo de Dios, somos el nuevo Éxodo. Somos el nuevo Éxodo y somos redimidos por la sangre de Jesucristo, no de un animalito. Versículo 18 dice, y 19, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Eso sucedió cuando salieron de Egipto o no? Ellos salieron despuesito de hacer la primer Pascua, cuando por la sangre del primer cordero fueron todos salvados de la muerte, del ángel de la muerte. Ahora dice aquí que nosotros nos debemos de conducir de una manera correcta en nuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Y Jesucristo es el cordero perfecto de la Pascua. No se necesita más cordero. Somos la gente, entonces, somos el pueblo de Dios del nuevo pacto que recibimos la palabra de Dios. Esa palabra es la que está en nosotros y esa palabra es la que restaura nuestros corazones y renueva nuestro pensamiento. Es la palabra de Dios la que nos cambia, la que nos transforma. Es la palabra de Dios. En el versículo 22 del primer capítulo todavía dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es lo que tenemos ahora, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por eso que cada vez que hay una discusión teológica, doctrinal, yo a la gente le digo, bueno, demuéstremelo con la palabra de Dios, haciendo una exégesis correcta, una interpretación de la palabra de Dios correcta, una aplicación correcta, una exposición del mensaje correcto, sin forzar el texto que diga lo que usted quiera que diga, porque la palabra de Dios es la que nos guía, la palabra de Dios es la máxima autoridad de conducta del ser humano, y fuera de la palabra de Dios, entonces cada quien hace lo que le da la gana. Fuera de la palabra de Dios, entonces cada quien inventa sus doctrinas y sus creencias y sus religiones. Cada quien empieza a inventar qué está bien y qué está mal y empiezan a exigirle a la gente cosas que van en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que entonces nos transforma y cuando nosotros nos apartamos de la palabra de Dios,
nos estamos apartando de lo único que está logrando ese cambio dentro de nosotros. Porque es el Espíritu Santo el que nos recuerda la palabra que hemos leído. Pero si usted no ha leído palabra, ¿qué le va a recordar? No nomás eso, también Pedro dice ahora que somos no nomás, fíjese, todo está en que tenemos una nueva identidad, eso es lo que yo le dije. Ahora somos el templo de Dios, pero un templo nuevo, construido con la fundación de Jesucristo, o con Jesucristo como la fundación. Ya en el capítulo 2, para que se emocionen que ya pasamos al capítulo 2, en el versículo 4, dice, acercándonos a Él, a Jesucristo, piedra viva. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué es una casa espiritual si no es un templo? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está hablando de tu nueva identidad en Cristo Jesús. No debes ser igual que el resto. No debes de compararte al resto del mundo. Si alguien te dice, ¿por qué haces eso? No te puedes justificar con que todos lo hacen. No tienes que ser diferente, te tienes que exigir más porque no eres igual que los demás. Ahora dice la carta de Pedro que somos los nuevos sacerdotes. Usted es el nuevo sacerdote. Usted es el nuevo sacerdote. ¿Y qué está haciendo? Está sirviendo a Dios como representante de Él ante todas las naciones. Eso es lo que está haciendo. Así como en el Antiguo Testamento otra vez. Fíjese que son imágenes todas prestadas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaban los sacerdotes y los sacerdotes representaban a Dios delante del pueblo. Y viceversa, el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Ahora dice el versículo 9 del capítulo 2, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Un representante de Dios delante de las personas, delante del mundo. Es tu identidad. Ahí es donde comenzó Pedro. No te olvides, no te distraigas. Recuérdate quién eres en Cristo Jesús. Esa identidad te tiene que dejar claro cuál es tu misión aquí en la tierra. Y tu misión es testificar de Jesucristo a todas las naciones. Tu misión no es engrandar los bolsillos, engordar la cuenta del banco. Tu misión no es recorrer todo el mundo con viajes y placeres. Tu misión es compartir a Jesucristo. Esa es tu misión. Esa es la misión de la iglesia. Ahí es donde comenzó entonces Pedro, ¿no? Esa persecución que tenemos también nos demuestra nuestra misión. Esa persecución nos deja claro que tenemos una misión. Porque si no tuviéramos persecución, entonces sería claro que el mundo acepta a Jesucristo. Sería claro que el mundo no necesita a Jesucristo, porque yo lo he aceptado. Si no tuviéramos persecución, sería claro que el mundo no ha rechazado la luz, sino la ha aceptado. Entonces no tendríamos trabajo que hacer. Y eso nos lleva al otro tema que está en Pedro, que ahora sufrimos como testigos. Y eso empieza desde el versículo 11 del capítulo 2. Y fíjese, habla de sufrir como testigos. Versículo 13. Primero vamos a sufrir ante la autoridad civil. Por causa del Señor, dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores. Luego dice el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora en esa persecución, en lugar de decirte, Pedro, defiéndete, levántate en armas, rebélate, hagan una guerrilla, una milicia, no, dice,
sométete. Te motiva a someterte ante la autoridad opresora que tienes. Aunque sea injusta, aunque no te convenga como ser humano, dice, sométete. Y pues es obvio porque la resistencia no resuelve nada. No solamente la resistencia no resuelve nada, pero contradice las enseñanzas del Señor Jesucristo. El rebelarte contra aquellos que son tus enemigos o son malosos contigo es rebelarse en contra de lo que Jesucristo mismo enseñó. Si usted recordará ahí en Mateo, en el capítulo 5, versículo 44, dijo Jesucristo, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, guáchese, si Pedro les dijera, ¿saben qué son bien gachos los romanos? Rebélense. Levántense en contra de ellos, no se dejen. Estuviéramos viendo una contradicción. Y lo mismo hoy. Lo mismo hoy. Si usted empieza a decir, yo soy ciudadano americano y en el McDonald's yo pedí hamburguesa con queso y no me dieron, y va y se pone a gritar, pues usted no está dando un buen testimonio cristiano, está obrando en contra de lo que Jesucristo le enseñó. Y así tenemos a gente que se la lleva nomás peleando con varias personas, exigiendo que lo traten bien, exigiendo sus derechos. Por eso una de las cosas que habla mucho primero de Pedro es de humildad. Porque si usted no tiene humildad no se va a poder someter ni a su madre. Y lo digo porque hemos visto a hijos que no lo pueden hacer, ¿no? Ahora dice, sométete en tu hogar, a la autoridad que hay en tu hogar, la autoridad doméstica, diríamos. Y entonces primero se dirige a la esposa cristiana casada con un inconverso. Y también después se dirige al trabajador, que su patrón es un inconverso. Y dice en el versículo 18 del capítulo 2, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En el capítulo 3, ya emociones, y llegamos hasta el capítulo 3. El primer versículo dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y eso es algo muy difícil para entender, porque en estos tiempos se esperaba que todos los trabajadores y las esposas se sometieran al Dios que el jefe del hogar tenía. No solamente que lo obedecieran, pero que al mismo Dios que el cabeza de familia adoraba, que todos los demás también adoraban. Y entonces era parte de la sumisión que ellos demostraban y de la obediencia. Entonces una cristiana que no está demostrando adoración al mismo Dios pagano que tiene su esposo, podría levantar cejas y el esposo se podría sentir como humillado. ¿Qué falta de respeto es eso que no te estás sometiendo? Y entonces aún así, Pedro habla y la manera que Pedro enseña, puesto que al seguir a Jesucristo podría generar ciertos celos en el líder del hogar, es resiste el mal con amor y generosidad. Aunque tu esposo te exige, tú trátalo bien, con respeto, pero aún así no te sometas a esos dioses paganos. Siempre con amor, siempre con generosidad. Se supone que es lo que nos tiene que distinguir a los cristianos, ¿no? Ser amorosos, ser generosos, ser pacientes, y no siempre es el caso. Tristemente han entrado muchos lobos vestidos de ovejas, que las demás personas los ven y dicen, pues ese es bien sangrón, ese es bien tranza, ese es bien avaro, ese es bien peleonero, y uy, pues si así son los cristianos, así son los lobos vestidos de ovejas, no los cristianos. Ahora habla también a las esposas que están casadas, a las mujeres que están casadas con un esposo cristiano, con un marido cristiano. Y les dice a los esposos cristianos en el capítulo 3, versículo 7, ustedes maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan
estorbo. Lo que está diciendo con estas persecuciones que puede tener, o dificultades en el hogar y en el área de trabajo, es que la manera de darle poder a la palabra que predicas es con tu actitud, es con tu comportamiento, es con tu diario vivir, mostrando la verdad que estás predicando en la misericordia, mostrando la gracia de Jesucristo en tu propia gracia, en tus propias decisiones, en tus propias palabras. Y entonces Pedro continúa diciendo que la persecución va a continuar, y cuando la persecución continúa, entonces nos empieza a recordar también las promesas del futuro mejor. Pero el sufrimiento siempre que tenemos es en Jesucristo. Sufrimos por Jesucristo. El versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Fíjese, si sufres, bienaventurado eres. Bienaventurado eres. Y luego nos da el ejemplo para motivarnos en el versículo 18 del capítulo 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús fue asesinado por la corrupción del poder humano, pero en realidad estaba muriendo para conseguir el perdón de nuestros pecados. Había una razón por su sufrimiento, así como había una razón por su sufrimiento. Había una razón por el dolor que pasó Jesucristo. Y usted tiene que entender, hay una razón por el dolor que usted pasa. Ahora Jesucristo es exaltado como Rey. Volvió a donde estaba sentado. Entonces Pedro nos dice, el bautismo, ese bautismo que ustedes hacen cuando son cristianos, cuando aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, es el que testifica de la salvación que has obtenido en Jesucristo. Así como Noé fue salvado por las aguas, así nosotros somos salvados por las aguas, dice Pedro. Pero no como algo místico, como un poder mágico, pero más bien como un símbolo de nuestro nuevo corazón, de que nuestro corazón ha cambiado, que nosotros hemos muerto y resucitado con Cristo Jesucristo, y el deseo de unirse nosotros con Jesucristo. Entonces la salvación viene a ser un símbolo de nuestra obediencia. Y usted recordará que Pedro habló extensamente de eso. Y de ahí brinca la esperanza futura que tenemos en Jesucristo, ya en el capítulo 4. Y el versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Pero me dicen, no te sorprendas, es un honor en realidad servir a Jesucristo. No sientas que es algo raro, que ¿por qué me está pasando esto si soy cristiano? ¿Por qué si oro todos los días? ¿Por qué si siempre voy a la iglesia? Aún a los mejores cristianos les vienen las pruebas y las dificultades. Ahora hay veces que usted pueda saber que sí sabe por qué le están pasando las cosas. O sea, hay veces que somos bien conscientes de por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Nuestras decisiones traen resultados, traen consecuencias cuando son negativas. Y muchas veces la gente, en lugar de voltear a ver las consecuencias de nuestros propios actos o decisiones, simplemente volteamos a Dios y le decimos, ¿por qué? No te hagas menso, ya sabes por qué. El caso es de que sufrir por Jesucristo es un honor. Allá en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12, dijo Jesucristo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No diciendo la verdad, diga, cuando digan toda clase de mal mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahí te está recordando el futuro. Ahí te está recordando el futuro. Y luego ya para comenzar a bajarle el ritmo, porque el avión ya empezó a aterrizar, voltea a ver Pedro a los pastores, a los líderes de la iglesia. Y les dice allá en el capítulo 5, suertudos, ya en el capítulo 5 les dice,
a Pedro a los pastores que deben de cuidar de los cristianos, deben demostrar el servicio que Jesucristo mostró con ellos. El versículo 1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. De cierta manera nos recuerda a todos que no nos dejó solos. Aunque el cristiano es diferente al resto del mundo, el cristiano no está solo en el mundo. Hay muchos otros cristianos. Y Dios fue el que instituyó la iglesia local, y dejó un orden en la iglesia local, para que de esa manera nos motivamos juntos, nos exhortamos juntos, y crecemos juntos, y lloramos juntos, y celebramos juntos. Entonces está diciendo, les dejé algo bonito para que ustedes aguanten. Pero ya ahora sí, ya cuando empiezan a topar las llantas del avión en la pista de aterrizaje, ahora Pedro nos recuerda a nuestro verdadero enemigo. Tu verdadero enemigo no son los romanos, no son los griegos, no son todos aquellos que adaptaron el helenismo. Tus verdaderos amigos no son aquellas personas. No, dice primero, en el versículo 8 del capítulo 5, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese es tu verdadero amigo. O sea, tus enemigos no son los políticos, o no tienes guerra política o cultural, sino son las fuerzas de maldad que mueven las cuerdas de esos títeres. Ustedes o ellos podrían haber pensado, uy, todos estos que me están atacando. No, hay una fuerza atrás de ellos. Hay una fuerza atrás de ellos poderosa. Efesios 6 lo dejó bien claro. No tienes lucha contra carne ni sangre. Hay una fuerza poderosa atrás de ellos. Así como atrás del rey de Nabucodonosor había una fuerza poderosa que lo movía para hacer las maldades en contra del pueblo de Dios. Así es con ellos, dice, tu adversario es el chamuco, el cucuy, el satanás, el cornudo, el orejón, la serpiente antigua, como usted le llame. Así es como dice la palabra de Dios. Pero nos da la clave para aguantar. Y el versículo 9 del capítulo 5 dice, al cual resistid firmes en la fe. Es por eso que es importante que se le predique el evangelio completo, no ese evangelio de prosperidad. Porque usted, para que esté firme en la fe, su fe necesita tener raíces, y raíces profundas. Cuando su fe no tiene raíces profundas, con que un hermano aquí le haga una mala mueca, usted se agüita y se va. Con que alguien no le salude, ya con eso ya usted se enchinchó. Con que alguien no traiga comida, cuando todos los traen comida, usted se agüita y también ya. O sea, cualquier cosita, cualquier vientecito lo tumba, porque no está bien fundado. Y usted debe saber de eso. Hay árboles que resisten unos vientos poderosos porque tienen unas raizotas bien profundas. Y hay otros arbolitos que apenas si destornuda uno y se cae. ¿Por qué? Pues las raíces están todas sequillas, todas débiles, están todas superficiales. Es lo mismo con usted, es lo mismo cuando está enfrentando al Satanás. Dice, tú puedes resistir todo esto si estás firme en la fe. Ahora podríamos viajar al Antiguo Testamento cuando estaban otra vez allá cruzando, pasando las dificultades. Muchos se quedaron en el camino. ¿Por qué se quedaron muchos en el camino? Cuando mandaron a los espías a Canaán, de todos, ¿cuántos fueron los únicos que? 2. La mayoría se quedó en el camino. De 12, 10 se quedaron en el camino. Nomás fueron 2. No estuvieron firmes en la fe. Vieron cosas que los asustaron, que los espantaron, y ya se quedaron. Entonces, al ser fieles en sus enseñanzas, que es lo que intentamos hacer aquí, nosotros terminamos poniendo la mirada en el cielo, en Jesucristo, en su regreso y en la victoria final que va a tener sobre el mal. Y ahora sí ya llegamos a la despedida. Y otra vez en la despedida dice que está en Babilonia, Pedro.
Pedro está en Babilonia. Usted sabe, estos cristianos, el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida, se portó mal y luego fueron expatriados hacia Babilonia. Ahora Babilonia, pues otra vez fue el imperio donde el pueblo de Dios fue exiliado, pero ahora está hablando de Roma, como que Roma se ha convertido en la Babilonia. Usted recordará que los profetas del Antiguo Testamento usaron el nombre de Babilonia como un símbolo de una nación corrupta, de un sistema político corrupto, de un sistema mundial sucio. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Tú estás, no nomás yo, tú también estás en Babilonia. No te engañes, no has llegado a casa, no estás en tu destino final. Vas de paso, vas de paso. Eres extranjero, eres peregrino, tienes pruebas, tienes luchas, tienes enemigos, pero no estás en tu casa, así que no te pongas cómodo.